Dios demanda obediencia, pero la palabra de Dios es la semilla, y esa semilla muere dentro de nosotros, echa raíces, crece y da fruto para glorificar al Padre. Amén. Vamos a entrar al capítulo 7, y el capítulo 7 de Génesis habla del diluvio, ¿sí? Y voy a recalcar de los 3 capítulos los versículos que, bajo la dirección de la enseñanza que el Señor nos está dando, nos traen alimento para este tiempo. Capítulo 7, versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. En este momento han pasado 100 años donde Noé empezó a construir el arca y la ha terminado. Son 100 años donde Dios aparta a Noé. Póngame cuidado. Noé no había hecho nada para que Dios hallara gracia en él. ¿Estamos acá? Noé no había hecho nada, pero Dios habló a Noé y le dijo: construye un arca. La gracia, la respuesta a la gracia se manifiesta en nuestra obediencia a la palabra de Dios. Noé en ese momento es igual a todos, pero emprende un proyecto que, bajo la realidad del contexto geográfico de esa zona, es una locura. No hay lagos a la redonda, no hay mares, no hay lagunas, no hay nada a la redonda. Y él obedece a la palabra de Dios. Escucha el título de la enseñanza de hoy: conociendo la fidelidad de Dios. Conociendo la fidelidad de Dios. ¿Se acuerdan que en el capítulo 6, cuando Dios decidió destruir a la humanidad, le dijo a Noé: he hallado gracia en ti y hago pacto contigo, y serán salvos tú y tu familia? ¿Sí? Cuando Dios llama a una persona, está haciendo salvos a toda su familia, ¿verdad? Y mira lo que sucede. Capítulo 7, empieza a darse el cumplimiento de lo que Dios ha prometido, pero no solo a Noé, lo prometió a toda la humanidad, cuando en el 3:15 de Génesis le dijo a Eva: levanto 2 generaciones, la generación de promesa, la generación de maldición. Démonos cuenta que aquí Dios va a mantener la generación de promesa, destruyendo toda la generación de maldición. Venga conmigo ahora al versículo 6 del capítulo 7. Mira lo que dice: era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Hago referencia a este versículo para que entendamos algo más adelante, ¿verdad? Aquí inicia el diluvio. Versículo 12, léalo conmigo. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Es importante que entendamos algo. Al día de hoy, los estudiosos, los meteorólogos, los que estudian el medio ambiente, entienden que la maldad que entró en Adán y Eva por el pecado original ya se ha manifestado afuera. Por eso la capa de ozono está destruida, por eso los círculos polares ártico y antártico se están desapareciendo por el sobrecalentamiento de la tierra. Todo debido a la maldad y al pecado que hay en el interior del hombre. Aquí estos 40 días y 40 noches son propósito de Dios. ¿Por qué? Por la maldad del hombre. Dios lo permite. Escúchame esto. El pecado trae consecuencias. No hay algo que se mueva en el universo sin la voluntad de Dios.
Cuando yo estoy alineado con Dios, yo provoco, entre comillas ese provoco, la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios viene a mi vida sin esfuerzo. Cuando yo me alineo con el pecado, ¿sí? La consecuencia del pecado viene a mi vida sin esfuerzo. Tú atraes a tu vida lo que hay en ti. Tú atraes a tu vida lo que hay en ti. Y Dios da a cada uno lo que cada uno ¿qué? Edifica y construye. Siempre lo ha dicho, a cada uno se le pagará según su obra. Hasta este momento empieza a pagar según la obra de cada hombre. Quitémonos esa idea de que Dios es un Dios malo. No, aprendimos desde el capítulo 3 que Dios nunca quiso maldecir la tierra, ni al hombre. Nunca. Dios simplemente le dijo, por haber desobedecido, mira lo que viene. Por haber hecho aquello, mira lo que viene. Por el otro, mira lo que viene de ahora en adelante. Y mira ya dónde vamos, debido a que a la señora Eva le pareció bien hablar con Lucifer y ver la muerte como bueno, agradable y benéfico. Hay un trabajo que nos corresponde hacerlo a nosotros, pero hay un trabajo que ninguno de nosotros puede hacer. Solo parta desde ahí. No le metamos a esto cosa rara, ¿sí? ¿Cómo Noé iba a traer los dos géneros de cascabel, de cobra? ¿Cómo iba a traer los dos géneros de leones? ¿Cómo iba a traer los dos géneros de el varón y la hembra de elefantes, de animales exóticos, raros? No. Dios dio la orden. Simplemente Noé tenía el arca y los animales iban entrando, ¿verdad? Él obedeció. Tú obedece. Haz tú lo posible, que Dios va a hacer lo imposible. Amén. Haz tú lo posible. ¿Y lo posible qué es? ¿Qué es posible para nosotros? Mira, aquí es donde mucha gente se desvió. Hay gente, para el día de hoy, ¿qué es lo que nos corresponde en el nuevo pacto? Guardar su palabra para vivirla. Pero hay gente que está como en el momento de Noé, que anda buscando los elefantes para meterle al arca. Ese trabajo le corresponde a Dios. Es un ejemplo. El que tenga oídos que oiga. ¿Sí? Ese león de tu familia no lo vas a meter tú. Esa víbora que está en tu casa no la vas a meter tú al arca. Esa cacatúa que hay en su casa no la va a meter usted. Ese hijo que es un pájaro que anda volando por todo lado, no lo va a meter usted. El que tenga oídos que oiga, ¿verdad? Hay seres humanos que se comportan como animales y que simplemente tú estás allí en el arca, construyendo el arca de salvación de tu familia por fe. Eso no se ve, tú permanece ahí. Dios va a hacer lo imposible, ¿verdad? Aquí viene algo importante. 16 dice: Jehová y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, no Noé. Y Jehová le cerró la puerta. O sea, ya no entraban más animales y ya no entraban más seres humanos, ¿verdad? Todo sucede conforme a los tiempos de Dios. Colócame 2 Corintios 6, 1, 2. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, los ministros, la iglesia, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Quietos ahí. Si trajésemos el momento de Noé al día de hoy, ¿por qué Dios no mandó un equipo evangelístico a que se arrepintiera todo ese pueblo? ¿Por qué no le dijo a Noé, en vez de construir un arca, ven, te voy a preparar, voy a ser los ministros de reconciliación y ve y predica la palabra para que todos se arrepientan? ¿Por qué no hizo eso Dios? Porque Dios tiene tiempos. Y ese tiempo no era tiempo de arrepentimiento, era tiempo de juicio. ¿Sí? Ahora escuche algo. Hemos llegado al capítulo 6 y durante los 5, al capítulo 7 y durante los 6 capítulos anteriores,
En ningún momento hemos visto que Dios haya levantado profeta o pastor o apóstol o sacerdote o ministro que le diera la palabra a ellos. No, Dios hablaba directamente con ellos. Ellos tenían la palabra de Dios, quietos acá, como la tenemos ahora nosotros. Como la tenemos ahora nosotros, ¿verdad? Entonces la pregunta es esa: ¿por qué no vino un equipo evangelístico a predicar salvación? Porque no era tiempo de salvación, era tiempo de juicio. La salvación fue solo ¿para cuántos? Para 8. ¿Sí? Pero recordemos que Jesucristo dijo: como en los días de Noé, así será en los últimos tiempos. Nadie entendió hasta que Él cerró la puerta. Aquí, cuando Él cerró la puerta y se abrieron los cielos en lluvia, y vinieron los 5 primeros días de lluvia, y 10 días de lluvia, y 20 días de lluvia, y empezaron a subir los niveles, y la gente en las azoteas y en las partes altas de las montañas, y llueva, y empezaron a ver que 100 años de locura del hombre Noé con su familia no era tan locura, porque el arca empezó a desplazarse. ¿Cuántos no se lanzarían a querer acceder al arca? Pero es que hay un tiempo de arrepentimiento de parte de Dios, y ese tiempo es este. 6:2, míralo. Dice, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Cuándo es el tiempo de salvación y el tiempo en que Dios nos acepta? Ya. Se tiene que cumplir la palabra de Jesucristo. Va a haber un momento en que se cierre el arca. Va a haber un momento en la humanidad donde miles de millones que no entendieron porque no buscaron de la palabra, sino que dieron placer a sus deleites, a sus afanes, a sus preocupaciones, a todo menos a buscar de Dios, que se levantaron sus propios dioses. Ellos se darán cuenta y confirmarán que era verdad. Hay un solo Dios y traerá juicio a la tierra, ¿verdad? Este es el tiempo de la gracia. Pero yo pregunto algo, vuelvo a lo mismo: ¿qué hizo Noé y su familia para estar en el arca? Nada. Y todos esos miles o millones de personas que se condenaron, ¿por qué se condenaron? Porque no hubo nadie que les enseñara la palabra de arrepentimiento. La orden de Dios a Noé no fue: tráelos al arrepentimiento. La orden de Dios a Noé es: construye el arca, solo tú y tu familia entran. A diferencia de hoy, si es: ve y predica el evangelio. Ve y predica el evangelio de arrepentimiento a las naciones, bajo la dirección del Espíritu Santo, no como un activismo religioso, sino bajo la dirección del Espíritu Santo. Ve y predica. ¿Para qué es el Espíritu Santo? Para que nos traiga convicción de pecado, para que nos afirme en la vida del Espíritu, en el reino de Dios, y convencidos y afirmados en el reino del Espíritu Santo, del reino de Dios, vayamos a ser instrumentos de reconciliación entre Dios y los hombres. Versículo 22, capítulo 7, dice así: todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Todo. Solo quedaron las parejas de los animales que subieron al arca: Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. 8 personas. Todo murió. Millones. ¿Quiénes se salvaron? Los que habían oído la voz de Dios.
¿Quién había oído la voz de Dios? Noé. Noé trajo a su familia a ser parte de ese trabajo. A nosotros nos corresponde traer a quien Dios ordena a la familia del Espíritu, a la familia de sangre, y lo voy a decir, ¿verdad? Aquellos que son sensibles. ¿Cuántos se acuerdan de Lot? ¿Se acuerdan de Lot? Capítulo 13, más adelante. 15, no, por ahí el 17, cuando Dios destruye Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Llegaron los ángeles y dijeron a Lot: Lot, salga rápido. Dijeron: ya viene fuego. ¿Y qué dijo Dios? Le dijeron los ángeles: vaya y llame toda su familia, la vamos a salvar. Y la familia, ¿qué hizo? Se burló. Y los ángeles dijeron: qué pena. No creyeron, vámonos. Y la mujer, ¿qué hizo? Tampoco creyó. Se apegó al pasado, volteó a mirar para atrás, se petrificó, ¿verdad? Cuando Dios habla hay que obedecer. Cuando Dios habla hay que obedecer, porque Dios es fiel. Diga conmigo: Dios es fiel. Dios es fiel. Amén. Entonces mira qué consecuencia de la maldad: todo ser humano muere. Porque todo lo que tenía aliento, todo lo que tenía aliento, espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Si se dan cuenta que el espíritu, que es el que da vida, está en todos los seres humanos, pero no todos los seres humanos nacen de nuevo. Pero el espíritu de vida está en todos. En unos está, ¿para qué? Para que se condenen. Ese espíritu vuelve a Dios, esa alma se condena. En la iglesia el espíritu de vida está para que le dé nacimiento nuevo a nuestro espíritu y nuestra alma sea regenerada. Ese es el proceso de salvación en el que nosotros estamos, ¿cierto? Miremos Romanos 6:23, por favor. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Por qué murieron esos millones de personas en la época de Noé? Consecuencia del pecado. Todo pecado trae consecuencia. Indefectiblemente todo pecado traerá muerte. Todo pecado. Financieramente Dios nos dice mayordomía. La gente se centra solo en los diezmos y ofrendas, y es un mandato que hay que entender en el nuevo pacto y al Espíritu. Pero oye, a ti de nada te sirve diezmar, ofrendar, si tú no tienes mayordomía en la casa. De nada te sirve diezmar, ofrendar, si con el 90% que te queda o el 80% lo vas a invertir en alcohol, en juegos de azar y en quemar el dinero. De nada te sirve. Esa es una ofrenda que Dios no recibe. Entra a unas arcas humanas, pero no al altar de Dios, financieramente hablando. Entonces, cuando yo no sé manejar mis finanzas, ¿qué viene como consecuencia? Eso es pecado. Muerte financiera. ¿Qué es una muerte financiera? Las personas que a diario le llegan 20 gotas a cobrarle. Las personas que le deben a todo el mundo. ¿Por qué? Porque en el momento en que Dios nos ha dado la vida, nos dijo: produzcan. Oye, mira algo. Si tú tienes hoy salud, es porque la gracia de Dios está sobre tu vida. El que dice que es que esto lo trabajé yo y lo gané yo, qué mentira tan grande. Qué mentira tan grande. Sí, hay personas que bajando un escalón se partieron una pierna. Ahí quedó su trabajo, ahí quedó todo. Entonces debemos aprovechar la salud que Dios nos da. Dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son peligrosos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son peligrosos. ¿Aló? ¿Sí? Y ese aprovechando bien el tiempo va para todos, para toda la iglesia. La consecuencia del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Capítulo 7, versículo 22.
todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Pongamos un ejemplo, la persona más próspera de ese momento, el que tenía la empresa más grande, el que tenía la fábrica más grande, el que tenía las casas más grandes, ese día exacto que empezó a llover, estaba lleno de salud, estaba lleno de dinero, tenía muchos caballos, tenía todo. ¿Pero qué? No tenía la voz de Dios, no conocía el designio de Dios. Él tenía que estar en el arca, no en el lugar. Tenía salud, tenía dinero, tenía todo, murió. Nosotros debemos estar en la voluntad de Dios. Mira, yo te digo algo. Si por alguna razón tú no tienes lo que quisieras tener, pero estás en la voluntad de Dios, tú estás en el lugar correcto. Pero si teniéndolo todo, no estás en la voluntad de Dios, estás en el lugar incorrecto. Debemos estar en la voluntad de Dios. Amén. Entremos al capítulo 8, versículo 1. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Esa primera parte me llama la atención. Léalo conmigo. Y se acordó Dios de Noé. ¿Por qué benditos está Noé en un arca? ¿Por qué? Porque Dios lo mandó. Por obedecer. ¿Sí? ¿Usted en algún momento ha podido hacer el ejercicio real de cómo fue esa vida de Noé dentro del arca o no? ¿Sí lo ha hecho o no? La realidad, porque uno dice, ay, el arca no, pero usted ha hecho el ejercicio real. Un barco de más o menos 5 o 6 cuadras, de unos 8 o 10 pisos de alto, pero con 3 niveles, donde adentro están todos los animales de la tierra, ¿sí? Él y sus hijos dándoles de comer, trabajando, ¿cierto? Y si un animal come y un ser humano come, luego que viene, tiene que hacer sus necesidades. ¿A qué olía el arca? ¿Verdad? Pues claro, me imagino que Dios le dio el diseño para que todo eso saliera del barco, pero a diario tenían que llegar ellos ¿a qué? A trabajar. Y esos olores. Yo pregunto, ¿y se acordó Dios de Noé? ¿Cómo sería? Cuéntame. Un verdadero proceso con Dios nos llevará a situaciones específicas. Si tú en verdad tienes un proceso con Dios y estás subido en el arca de la salvación, tú tienes que ser trillado. ¿Sí? Debemos ser trillados. ¿Cuál es el título de la enseñanza de hoy? Conociendo la fidelidad de Dios. Yo pregunto, ¿y se acordó Dios de Noé? ¿Será que Dios se había olvidado de Noé? ¿Será que Dios se había olvidado de Noé? Vuelvo a la misma frase. Hay tiempos específicos. Con Dios son tiempos. Lo dice Eclesiastés. ¿Sí? Todo lo que está bajo el cielo y en la tierra tiene su tiempo, tiene su hora. Esta frase, yo como la aplico y la interpreto. Hay momentos en nuestros procesos que es literal. Experimentamos como si Dios se hubiese olvidado de nosotros. ¿Y quieres verlo mejor? Rodeado de personas, a veces experimentamos que esas personas también se olvidaron de nosotros. No se baje del arca. En esa realidad, ¿cuántas veces Noé no pensaría en abandonar o qué situaciones, verdad? Pero cuando Dios da una palabra, escúchame esto. Y en la gracia que le habla a Noé y en la dispensación de la gracia que estamos hoy, cuando yo he oído la voz de Dios, nada ni nadie puede sacarme de su voluntad. Nada ni nadie.
¿verdad? Pero recuerda que el verdadero proceso con Dios nos llevará a situaciones específicas, nos llevará a aprender a confiar en Él y a saber que ese proceso es personal. ¿Por qué Noé está subido allá? Por la promesa que Dios le hizo a la humanidad. Noé es simiente de sed, simiente de promesa, ¿verdad? Mira, versículo 3 de ese capítulo 8. Y las aguas decrecían ¿cómo? Gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de ¿cuánto? De 150 días. ¿Cuál podría ser la oración de Noé hacia Dios? Señor, quiero salir de esta arca. El arca que viene a ser al día de hoy, tu realidad. Esa realidad que estás enfrentando. Bueno, voltea a mirar, verá todos los animales que puede ver a su lado, que no están afuera, cuidado, están adentro. Que tenemos una sociedad que al día de hoy actuamos o actúan como animales. Regeneración es dejar de actuar como animal siendo seres humanos, porque el ser humano que no ha nacido de nuevo actúa como animal, piensa como animal, siente como animal, desea como animal, vive como animal. Solo el hombre que ha nacido de nuevo podemos vivir una vida verdadera en una sociedad donde todo está animalizado. O dígame, ¿cómo puede un ser humano hacerle a otro lo que a diario vemos en las noticias que se ven? ¿Cómo puede un ser humano quitarle la vida a otro? ¿Cómo puede un hombre golpear a una esposa como lo vemos, a unos hijos? ¿Cómo pueden violar y maltratar niños inocentes de 1, 2, 3 años? ¿Sí? Quiero decirle algo. Ni los animales tienen esa conciencia. Ellos matan a otro animal por instinto de vida, para alimentarse, o por instinto de ¿qué? De conservación, defensa. Pero nunca un animal haría daño a otro por algo que así aparecen los hombres: placer. Entonces, miremos que dentro de un proceso, ¿sí? ¿Qué es lo que quería Noé? Pues que salir del arca, salir de esa realidad. Pero ¿cómo fueron decreciendo las aguas? Gradualmente. Característica número 1 de un proceso con Dios: todo es poco a poco. Las cosas con Dios son poco a poco. Todo con Dios es poco a poco. Tanto que nos dejó la enseñanza: y se acordó Dios de Noé. ¿Será que Dios se había olvidado de Noé? No. Mismo el Hijo de Dios le dijo en la cruz: ¿por qué me has desamparado? Jesucristo le dijo. Y hoy nos metieron la mente de que que usted viene y hace ahí un pacto de demonios y ya. Bueno, yo pregunto, si las cosas con Dios son poco a poco, ¿por qué usted hace un pacto con Satanás y a los 3 días recibe lo que pactó? Porque no es el Dios real el que le está dando lo que usted recibió. Porque al igual en las matemáticas, lo que Dios ama no es el resultado, sino el proceso, el procedimiento. Porque lo que Dios nos da no está al final. Lo que Dios nos da está en el proceso. Ahí es donde aprendemos a conocer su fidelidad. Las veces que caemos, tropezamos y Él vuelve y nos levanta. Las veces las tantas y miles de veces que nos sentimos débiles, desfallecer, tirar la toalla, ¿verdad? Hasta el día donde tú verdaderamente te sientas allí en el timonel del arca y dices: no voy a buscar más a nadie. Haz lo que quieras. Sé que mi vida está en tus manos. Y dice Dios: está listo.
Porque la naturaleza de nosotros salir corriendo a buscar ayuda aquí, allí, a esto, a lo otro, y esos falsos sistemas de religión lo apoyan. Mira, todos los más grandes errores que yo cometí ministerialmente fue por abrirle mi corazón a quien no tenía que abrirle mi corazón. Hablo ministerialmente. ¿Y por qué? Y pues por buscar ayuda en hombres. No entendía. Entonces, claro, yo me levantaba a ver, escucha esto. La palabra de Dios es que dulce, pero luego ¿qué? Amarga. Hay momentos donde uno se va a levantar como ya, punto. ¿Qué es lo que usted debe hacer? Uno, no culpe a nadie de lo que la palabra está haciendo en usted, y va a darse cuenta cómo las cosas van a ser mejor. Jesús dijo: hasta aún los elegidos, si fuere posible, serán engañados. ¿Por qué un elegido no será engañado? Porque el elegido es solo guiado por el Espíritu Santo. Él no se va a dejar llevar por nada. Vamos a mirarlo. Siga conmigo, estamos en el versículo 3. Pase conmigo al versículo 13. Mira lo que dice, 13. Léalo. Y sucedió que en el año 601 de Noé, ¿en qué año empezó a llover? ¿Cuántos años tenía Noé? Un año ahí subido, verdaderamente, con animales, con todo eso. Dice: en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, aire puro, y miró, y he aquí la faz de la tierra estaba seca. Un año. Yo te voy a decir algo. El que quiera recibirlo, reciba. En un proceso real con el Señor, el primer año no cuenta para nada. En un proceso real con el Señor, el primer año no cuenta para nada. Así que haga, desacelera, hermano, y repose. ¿Cuál es el afán? Él quiere formar su presencia en nosotros, su imagen, su gloria, el diseño original. Ahora, yo pregunto, estoy hablando en un proceso, día a día, pero personas que llevan 25 años en el primer día del proceso. ¿Está hablando el Señor? Hay personas que llevan 40 años en el primer día del proceso. Nunca avanzaron en su proceso, porque el proceso no es solo congregarse, el proceso es personal. Yo con Él. Bueno, Señor, aquí vamos, Señor, y todo ahí pasa y no sucede nada, pero yo de aquí no me bajo, Señor, y tengo mi relación contigo, y estoy en tu palabra, y oro tu palabra, y medito tu palabra, y me dispongo para que Él me dé las fuerzas, y por su gracia yo viva su palabra, y voy aprendiendo, y voy creciendo, y voy avanzando, y me voy fortaleciendo, y vuelvo y me caigo, y vuelvo y me levanto, y vuelvo y la embarro, y vuelvo y sigo adelante, y pido cada vez más su dirección, hasta que llega el momento en que el Espíritu Santo le enseña algo a la iglesia que nadie se lo enseña, y donde todos lloran. Ellos no es que se rían, no es que nos riamos, pero está uno ahí entendiendo las cosas, y deja uno de depender de hombres. Eso no nos lleva a rechazar a nadie, pero yo te voy a decir algo: cuando alguien deja de depender de los hombres, los demás se sienten rechazados por esa persona. Entonces, en ese versículo 13 dice que ha pasado un año, ¿cierto? Versículo 16 de ese capítulo 8, mira lo que dice el versículo 16. Sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Mira, coge esto. El éxito de un proceso está en moverse solo a la voz de Dios. Yo le voy a decir algo: Noé tenía madera dentro del arca para haber construido una barquita, y no, ya, ¿eso qué es? ¿Dios qué? Abrámonos, que estos animales miren a ver qué hacen. Vámonos. Y me voy, ya no me aguanto el olor, no me aguanto esto. Vámonos de aquí. Ellos solo salieron del arca cuando Dios le dijo: sal. El problema de los hombres es
que se le adelantan a la voluntad de Dios. Quiero esto ya, los muchachos, quiero casarme ya. Tanto afán para casarse. Y los de hoy no duran ni 3 meses juntos. Porque usted, al igual que Noé, puede estar en un arca llena de animales. Pero si usted sabe que quien lo colocó ahí fue Dios, tranquilo. ¿Para dónde iba? Para tierra firme. ¿Para dónde vas? Si Dios te colocó donde estás, tú vas para tierra firme. Pero si fuiste tú el que te colocaste ahí, tu vida siempre será una tormenta. Dios lo colocó ahí, sí, haga lo que sea, porque fue Dios quien lo colocó ahí. Un día estará en tierra firme, un día estará en tierra firme. ¿Aló? ¿Sí? ¿Sé dónde estoy? ¿Sé para dónde me lleva Dios? Mire que no estoy diciendo sé para dónde voy, no. El hombre no sabe para dónde va. El error más grande del hombre es pensar saber para dónde va. Cuando yo voy ahí, por más que sea dura la situación, yo sé que tú me colocaste aquí y yo sé, Señor, que tú me llevas a tierra firme. ¿Tiene usted un proceso con la palabra de Dios? Sí, no se baje del arca. No se baje del arca. ¿No tiene un proceso con la palabra de Dios? Usted hace harto se bajó del arca. ¿Le está yendo muy bien? Peligro. Alístese porque le tienen unas bien preparaditas ahí adelante. Si Jehová no edifica la casa, esa casa, como en el Blas de Lezo de Cartagena, se vendrá abajo. ¿Sí? Si Jehová no guarda la ciudad, entonces es importante oír la voz de Dios, saber dónde estás y mirar, estar convencido para dónde te lleva Dios. ¿A dónde te lleva Dios? No está hablando de lo material. Tierra firme, que es la vida del Espíritu. Y los que son nacidos de nuevo son como el viento, que se oyen, pero no se sabe de dónde viene ni para dónde va. Eso es solo de la iglesia. El nacido de nuevo es algo muy personal. La vida del Espíritu es algo muy, muy personal, ¿cierto? Versículo 20. Mire lo que pasa. Sale Noé del arca. ¿Y qué es lo que hace Noé? Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. ¿Dios le pidió eso a Noé? No. Por naturaleza, por agradecimiento. Es aquí donde el hombre levanta el primer altar a Dios. Dese cuenta que dice, hay altar, hay animal y hay holocausto. 3 características de un altar: fuego, sacrificio, culto a Dios. Fuego, sacrificio, culto a Dios. Romanos 12:1. Al día de hoy, ¿qué significa esto? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. En el antiguo pacto cogían ¿qué? Cogían un cordero, lo amarraban, lo colocaban sobre el altar y mientras lo colocaban, ¿será que el animalito se quedaba quieto? No, se movía, pero después de que lo mataban, ¿qué? El animal quedaba ¿qué? Quieto. Fuego, holocausto a Dios. Aquí Él nos pide un sacrificio como vivo. Yo no sé si usted está entendiendo. Vuelvo y le digo, en el altar del antiguo pacto usted colocaba al animal y se moría y se quedaba quieto. ¿Lo colocaban en dónde? En el fuego. Ahorita es el mismo fuego, pero usted y yo estamos vivos. Y nos pide como sacrificio, quietos, para que sea santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuál es el fuego? No el del Espíritu Santo. La tentación, el pecado, la carne. Ese está brincando a toda hora adentro. Aquí en la mente le está diciendo, haga esto, piense lo otro, sienta esto, desee lo otro. Aquí le está maquinando.
Si usted no se está quietico como sacrificio vivo, ya sabe lo que viene. Consecuencia. Porque desde adentro es que nace esa tentación, la concupiscencia. Entonces los ojos de la carne ven, usted siente, usted percibe, usted analiza, conceptualiza, estoy aburrido, estoy mal, pero aquí esto, aquí lo otro. Y Dios dice, no, yo ya no quiero sacrificios de animales. Yo ya no quiero otro sacrificio diferente que el suyo, usted. O luego no se pone caliente la cosa cuando te meten un cachetadón. O no se pone caliente la cosa cuando te meten 3 cachetadas con la lengua. Con la viperina, que esa pega más duro que la mano. Cuando te sueltan 7 palabras bien dadas que tocan lo que deben tocar adentro. ¿Qué dice Dios? Sacrificio vivo, santo, agradable. Ese es mi verdadero culto. O sea que el culto verdadero no es este. El culto verdadero no es este. El culto verdadero no es este. El culto verdadero es allá, en lo secreto. Acá no se da el culto verdadero. Acá se reúne la iglesia, la asamblea, para agradecer a Dios por su misericordia, para alabarle, para establecer el proyecto eclesial de evangelismo, ¿verdad? De vida en el Espíritu. Pero el verdadero culto es esta noche cuando tú llegas, mañana cuando tú estás en medio de la realidad y Dios te dice, sacrificio, tú eres mi sacrificio. Entre esposos, padres, hijos, entre hermanos, jefe, empleado, entre compañeros de trabajo. Sacrificio. ¿Por qué la sociedad está destruida? Porque hay religiones, no culto a Dios. El culto es afuera. El sacrificio es afuera, no acá. Tu causa debe ser la causa de Dios. Y la causa de Dios es esta: que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Capítulo 9. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos. ¿Y qué les dijo? Fructificad, multiplicaos y llenen la tierra. O sea, que le dio la orden de ¿qué? Multiplíquense. Hoy en día en Europa prefieren tener un perrito que un hijo. Diga otra vez: paz, perdón, amor y servicio. Perdono, amo y sirvo. Esa es la verdadera paz. Entonces es bueno tener enemigos, es bueno tener a alguien que perdonar, porque tú dices, yo no tengo a quien perdonar. No, pues Jesucristo en la tierra. Qué bueno tener a alguien a quien perdonar, porque después de que lo perdonas, debes amarlo. Después de que lo amas, debes servirle. Paz, perdón, amor y servicio. Una vida sin perdón, sin amor y sin servicio es muerte. Nunca se le olvide perdonar, amar y servir. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Lo primero que yo tengo en claro es que soy bendito. Tenga o no tenga plata. Cuando usted está en el arca de la salvación, usted es bendito. Entonces yo te voy a decir algo. Un proceso inicia como el arca. Eso es una agazapera y una agarradera de animales, entre animales. Hablemos de matrimonio. Cuando un matrimonio verdaderamente inicia un proceso, tranquilo. Eso es el león contra el tigre. Y hay micos que se meten, y hay sapos y lagartijas y culebras y de todo, ¿verdad? Persevere. Es más, le voy a decir algo: ese persevere sobra.
usted es predestinado, hijo de promesa, usted verá la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque usted y yo somos benditos. Esa persona, igual que usted, va en un proceso. Esa persona es amada por Dios, es guiada por Dios, es protegida por Dios, ella es apartada para Dios. Dejen de pisarse la manguera entre los bomberos. Al 11 del 9. Y empieza a hablar Dios y dice: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Entonces Dios es un Dios de pactos. Lo vimos en 2 enseñanzas, todos los pactos, ¿sí? Y mire, ese Dios de pactos, ¿sí?, promete no volver a inundar la tierra para destruir al hombre. Pero mire lo que dice 2 de Pedro 3:7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra de ese pacto, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Cómo se va a destruir toda la tierra? El primer pacto que él dijo es: no volveré a inundar la tierra. Pero hay una palabra de Dios: los últimos tiempos vendrán fuego. Versículo 13. Mi arco he puesto ¿en dónde? En las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Escúcheme, el Dios de pactos del antiguo pacto era un Dios de señales. ¿Tú quieres conocer a un hijo de promesa? Ya no vivimos de señales. Un hijo de promesa no pide señales ninguna. Porque en el nuevo pacto, la manera más tonta como Satanás engaña a un creyente es con señales. ¿De quién es este mundo? De Lucifer. ¿Por qué lo va a quemar Dios? Porque por el pecado del hombre todo esto entró en maldición. Todo entró en maldición. ¿Sí? Entonces, cuando aparecen allá que una señora así con bata y un bebé ahí en los cielos y que se ve, ¿eso es Dios? No, Lucifer. En el antiguo pacto Dios hacía señales. ¿Por qué Dios hacía señales? Porque el hombre no tenía el Espíritu de Dios adentro. Entonces tenía que ser guiado por afuera. Vengan acá, ya lo podemos entender mejor. Cuando Eva pecó, ¿hacia dónde la puso a mirar Satanás? Hacia afuera. Y a partir de ahí el hombre empieza a mirar para afuera. Cuando Cristo viene, ¿a dónde nos lleva? A mirar adentro otra vez. Adentro. Ya no mires el pecado del otro, ya no juzgues al otro, ya no pelees con el otro, ya tu enemigo no es el otro. Perdona, ama y sirve, perdona, ama y sirve. Antes, ¿qué decía Dios? Te pegó en el ojo, sácale el ojo. Ojo por ojo, diente por diente. La ley. En la gracia ya dice: no más. Se acabó la pelea afuera, métanse a la casa todos. Cuando yo venga, el que no esté en la casa, muerte eterna. ¿Qué es nacer de nuevo? Meterme en la casa. Meterme en la casa. ¿Por qué se destruyen los hogares? Porque ambos están fuera de la casa. ¿Por qué se destruyen padres y hijos? Porque ambos están fuera de la casa. ¿Por qué se destruye una sociedad? Porque todos están fuera de la casa, llenos de conceptos, de ideas, de proyectos, pero no están en la casa de Dios. Amén. Mateo 12:39. Mire por qué le estoy hablando. Y él respondió, Jesús, y les dijo: la generación mala y adúltera, o sea, la que no está en la palabra. Ahí no habla de sexo. Adúlteras son los que le quitan o le agregan a la palabra de Dios. La generación de maldad, no la de promesa, y la que le agrega y le quita a la palabra, demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. La gente que interpreta mal esta palabra se mueve solo en señales. La gente que no es hijo de la promesa solo piden señales. Lucas 11, 29 y 30. Mira. Y apiñándose de las multitudes comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. 30. Porque así como Jonás fue
Así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. ¿Cuál es nuestra única señal? La palabra de Dios. Si tu señal de vida no es la palabra, clama misericordia. Que mire que esto, que lo otro, normal. Alármese usted y grite y brinque cuando le metan un bofetaón y usted pueda perdonar, amar y servir. Eso sí es una señal de que Dios está con usted. ¿Quiere señales? Sí. Pues espere que le metan un bofetaón. A ver si usted está a la señal de Jesús. Estás en la palabra. Pecadores somos todos, malos somos todos, ¿verdad? Pero ya cuando uno viene al diseño, al evangelio, uno se para ahí, Señor, renueva mi manera de pensar. Esa es la señal, renovar la manera de pensar. ¿Cómo sé que soy hijo del nuevo pacto? Porque cambió mi manera de pensar. Ya no pienso como piensa todo el mundo. Ya no hablo como habla todo el mundo. Ya no siento como siente todo el mundo. Ahora el Espíritu Santo me redarguye a toda hora. Me redarguye. Así sea solo de pensamientos. Yo voy por la calle y, Padre, mira lo que estoy pensando, perdóname en el nombre de Cristo Jesús. Y tu palabra dice que si yo pido perdón, tú te llevas esa maldad. Padre, ¿cuántos años llevo pidiéndote perdón? Pero así sean toda mi vida, te seguiré pidiendo perdón. No me importa. ¿O qué? ¿Entonces se va a dejar llevar? No, pues sí, tantos años pidiéndole perdón por el mismo pensamiento. Sí, eso ya no más, voy a seguir pensando eso con libertad. A ver, la batalla es constante, 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 a toda hora, a toda hora, a toda hora. Hay áreas que para unas personas son muy fáciles, hay otras que no son tan fáciles. Ahora miremos Juan 8, 31, 32. Mira lo que dice Juan 8, 31, 32. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: todos tenemos creencias. Si ustedes permanecen en la palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién es libre? El que conoce la verdad. ¿Quién conoce la verdad? El que es discípulo. ¿Quién es discípulo? El que permanece en la palabra. ¿Qué tanto estamos permaneciendo en la palabra? Mira, yo te voy a decir algo. Fue Dios quien colocó a Noé en el arca. Fue Dios quien le subió todos los animales de la tierra en el arca a Noé. Yo creo que por allá en el 8º mes las cosas estaban bien duras. Pero yo te voy a decir algo. Si Noé no se lanzó del arca, ni nadie de su familia se salió del arca, es porque Noé seguía en la palabra que Dios le había dado. Tú y tu casa serán salvos. Ahora, esta parte lo voy a hablar por experiencia. En muchas congregaciones se volvió emocionalista, ¿sí? Mira tu familia, mírame. No, vamos a hablarlo con conciencia, con madurez. En este momento te lo digo porque por la gracia de Dios el proceso que yo llevo es a la par con la iglesia. Yo aquí como ministro no soy más ni soy menos. Por su gracia soy ministro, soy el pastor aquí en la tierra. Pero yo siento las mismas realidades que todos los seres humanos y que toda la iglesia. Deseo de salir corriendo, tirar la toalla. A veces me levanto los domingos a las 8. Mi amor, no quiero ir al culto, pero tú eres el pastor. Ay, bueno. Hablo en serio. Yo quiero abrir mi corazón. Sí, porque una de las cosas que más daño hace es mostrarle uno a alguien lo que no es. Y yo quiero decirle que hay momentos donde no quisiera venir a culto. Y tú sabes por qué vengo a culto. Porque Él me da fuerzas. Hay momentos que quisiera salir corriendo.
Y quiero decirte que hay momentos como Noé, que totalmente digo, ¿por qué te olvidaste de mí, Dios? ¿Por qué te olvidaste de mí? ¿Verdad? Quiero decirte que igual que tú, vivo muchas cosas y situaciones difíciles. Que igual que tú, tengo áreas donde debo estar con el escudo de la fe. Y pidámosle con todas nuestras fuerzas a Dios que por su fidelidad nos fortalezca en este momento. Si hay alguien que está dudando de su proceso, dice, bueno, salgo corriendo o no, y no está seguro si está donde debe estar, mire, humíllese delante de Dios. Dígale, Señor, si debo salir corriendo, méteme un empujoncito que yo arranco. Pero si debo quedarme acá, Señor, cierra toda puerta donde yo quiera ver la posibilidad de salir. Una vez más, gracias por haber estado con nosotros. Deseamos que esta palabra haya llegado a su corazón de parte de Dios. Nos volveremos a ver en una nueva emisión por este mismo canal. Dios les continúe bendiciendo.